Buen día para todos y bienvenidos una vez más a un tiempo de buenas nuevas. Un saludo especial a los que logran conectarse en este día para escuchar la poderosa palabra de Dios. ¿Qué les parece si mientras los demás se están conectando vamos a entrar en un momento en oración y vamos a darle gracias al Señor? Vamos a colocar todo en las manos de nuestro Dios Todopoderoso y a darle toda la gloria y la honra. Incline su rostro, vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias en este nuevo día que nos prestas esta mañana de buenas nuevas. Te pedimos, Señor, que nos impregnes en esta mañana con tu presencia. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu gracia y tu misericordia. Colocamos en tus manos, Señor, este día, colocamos en tus manos este tiempo, cada palabra que vamos a leer, cada versículo. Te pedimos que nos ilumines, que nos guíes y que nos sustentes sobrenaturalmente. Te damos la bienvenida en esta mañana, Espíritu de Dios, y te pedimos, Señor, que seas tú operando en cada familia, cada hogar que está escuchando tu palabra en esta mañana y que va a escucharla, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú trayendo paz, trayendo discernimiento, trayendo luz y trayendo guía, Señor amado, como lo hace tu palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Llénanos, Señor, e imprégnanos con el Espíritu que tiene tu palabra y que este tiempo, Señor, podamos disfrutarlo de manera sobrenatural, siendo guiados y llevados a través de tu palabra, Señor amado, y en medio de los tiempos. Te damos la alabanza y te damos la exaltación en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bendición poder compartir la palabra del Señor en estos tiempos, tiempos en los cuales necesitamos bastante de ese refrigerio. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 15. Acompáñeme por favor, Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 15. Dice así la palabra de Dios. Pero si no perdonan sus ofensas a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Amén. Esta palabra, como muchas, Jesús el Señor se encargó de decirla mientras estaba en el monte. Mientras estaba en el monte dando su sermón a la multitud que lo acompañaba. Esas palabras fueron dichas con un objetivo, que pudieran ser diferentes a los religiosos y a los llamados bienhechores de la época. Ellos se habían encargado de transmitirle al pueblo de Dios una conducta que Jesucristo el Señor no vio con buenos ojos, una que estaba lejos aún de los mandatos de Dios. Recordemos que Dios había decidido callar y no hablar al pueblo por muchos años. Por esa razón ellos se sintieron con derechos para transmitir al pueblo las leyes, pero agregándole algunas cosas, o solo cumpliendo algunas leyes y otras no. Ellos sintieron tener esa autoridad debido al ausentismo de Dios. El no sentir a Dios, el no escuchar a Dios, no pueden llevarnos a tener ese comportamiento, ese que tuvieron los religiosos y los bienhechores de la época del Señor. Aunque es cierto que estamos atravesando por tiempos difíciles de angustia, de desespero, de tempestades y tormentas, en ocasiones ellas nos hacen estremecer. Esas no han venido para eso. Han venido para que podamos comprobar aquellas palabras dichas por el Señor Jesús acerca de los postreros días y los días de su venida. Estos tiempos son para buscar estar y permanecer más aferrados a los mandatos del Señor Dios Todopoderoso. Hay un dicho popular que dice: a buen entendedor, con pocas palabras basta. No podemos poner en evidencia ese dicho solo para algunos momentos de nuestra vida o cuando nos conviene. En realidad, somos buenos entendedores. Si esa palabra es cierto, entonces, ¿por qué algunos no entienden las palabras del Señor Jesús? Si en realidad tenemos ese cerebro tan prodigioso, como dice la ciencia, entonces ¿por qué desviarnos de practicar la palabra de Dios? La realidad está en que la humanidad se dedique mejor a practicar la palabra de Dios. Esa debería ser la realidad, no hacerla a un lado. Eso
no podemos seguir dilatándolo. El ser humano se ha encargado de dilatar y dilatar el practicar la palabra de Dios. Lo deja para mañana, lo deja para otro tiempo, lo deja para cuando tenga más edad y comienza a dilatar esa realidad, porque debe ser una realidad para todos. Vamos a leer Isaías capítulo 38, del 1 al 8. Vamos a la palabra del Señor y vamos a ver cómo Isaías nos muestra esta gran realidad y nos la pone en evidencia. Isaías capítulo 38, el verso 6 al 8. Dice así, del verso 1 al 8 dice así: En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y el profeta Isaías, hijo de Amós, vino a él y le dijo: Esto dice Jehová: ordena los asuntos de tu casa, porque vas a morir, ya no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo: Jehová, te ruego que recuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran llanto. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y dile a Ezequías: Jehová, Dios de tu padre David, dice así: He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Esto te será por señal de parte de Jehová, que Jehová hará lo que ha dicho. He aquí, yo haré regresar la sombra 10 grados más de los grados que ya ha descendido en el reloj de Acaz. Y volvió el sol 10 grados atrás, sobre los cuales ya había descendido. Amén y amén. Este es un ejemplo. Cuando el rey descendiente de David escuchó la palabra enviada por Dios, no renegó, no dilató el proceso, tampoco decidió en su corazón vivir los últimos días de su vida de forma estruendosa. No buscó hablar mal contra Dios. Él lo que hizo fue todo lo contrario. Hizo lo contrario. Esa palabra lo animó a orar a Dios, a recordarle que le había servido, que había hecho lo recto, que había caminado de forma íntegra delante del Señor. Quizás otra persona en el lugar de Ezequías hubiera echado maldiciones tras maldiciones, hubiera hablado mal en contra de Dios o simplemente hubiera desistido de seguir obedeciendo a Dios. Hubiera dicho: yo tanto que le sirvo a Dios, ¿y cómo es que me va a mandar a decir eso a través del profeta? El rey Ezequías se enfermó y de muerte. Dicen los versos que lo visitó el profeta, y no para sanarlo. Lo visitó para decirle: arregla tus asuntos porque te vas a morir. Muchas veces los mensajes que envía Dios no son los que esperamos o los que queremos. Muchas veces ese mensaje nos está diciendo que hagamos algo y lo que hacemos en realidad es pasarlo por alto, dilatar el proceso, hacerlo a un lado, desecharlo, porque sencillamente no estamos de acuerdo. Nos hemos acostumbrado por mucho tiempo a no seguir la voz de Dios, y eso cuesta. Así estaba aquella multitud que siguió al Señor Jesús. Por mucho tiempo Dios dejó de hablar al pueblo, y cuando apareció Jesucristo con el cuentico de que había que perdonar, porque si no perdonaban, entonces el Padre no los iba a perdonar a ellos, pues eso hizo enfurecer a los escribas, a los fariseos, a los saduceos y a todos los religiosos y bienhechores del momento. Por eso el deseo en el corazón de ellos de asesinar al Señor Jesús crecía y crecía cada vez más. ¿Qué deseo se está despertando en nuestro corazón? ¿Qué deseo está despertando aún en nuestro corazón? La palabra, el mensaje que Dios envía. Hay personas que hasta se retiran de una congregación
porque dicen que esa palabra no es de Dios, sino que es de hombre. Y en lugar de examinarla detalladamente, examinar sus caminos, ser honestos como el rey Ezequías, decir: Señor, yo he analizado mis caminos y en realidad tú tienes razón. No, en lugar de ser honestos, lo que hace es enojarse e ir en contra del mensaje. ¿Cuántas veces hemos leído en la Biblia de personajes a los cuales Dios les dio un mensaje, pero ellos decidieron hacer todo lo contrario? Eso lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso la importancia de hacer correcciones, hacer un análisis interno y trabajar en unidad con el Espíritu Santo. Si el mensaje que Dios envía no lo analizamos, entonces vamos a seguir dilatando el proceso. Si el mensaje que Dios envía no lo tomamos para nosotros y comenzamos a hacer un análisis interno, entonces lo que va a haber en nosotros es el mismo comportamiento que hubo en aquellos del tiempo del Señor Jesús. Eso hizo el rey Ezequías. Él trabajó con el Señor. Él se unió a ese mensaje al punto que le dijo: Señor, tú sabes, recuerda mi caminar. He buscado agradarte con integridad, con un corazón recto. Y lloró, claro que lloró, pero lo hizo en la presencia del Señor. No se fue a presentar un espectáculo por fuera, que todo el mundo lo oyera. El Señor me va a matar, no. Allí en la presencia del Señor lloró, derramó su corazón, se sintió afligido, claro, era un ser humano como nosotros, y comenzó en la presencia del Señor a derramar sus lágrimas. Aunque el mensaje enviado no le agradó al rey Ezequías, eso no fue excusa, al contrario, fue una oportunidad para ver lo que había en el corazón del descendiente de David. Dios quería ver lo que había en su corazón. ¿Por qué lo decimos que lo que había en su corazón? Por la respuesta del Señor, la respuesta a lo expresado por Ezequías. Miremos lo que dice el verso 4 al 5 y miremos esa respuesta del Señor, cómo comienza el Señor hablando. Dice así: entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y dile a Ezequías: Jehová, Dios de tu padre David, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Así dice el Señor, Dios de David, tu padre. Esas fueron las respuestas del Señor escritas en esos versos. El Señor vio el corazón de Ezequías, vio lo que salió del corazón de Ezequías. Corazón, allí está la clave, corazón. Dice la Biblia: de la abundancia del corazón habla la boca. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, eso también lo dice la Biblia. Así que es importante analizar. Por eso los salmos que él escribió, debemos analizar qué está saliendo de nuestro corazón cada vez que llega el mensaje de Dios, cada vez que Dios envía su palabra. No importan los años que tengamos en el Evangelio, o no importa los años que tengamos caminando sobre esta tierra, para poder respondernos esa pregunta de qué hay en nuestro corazón, debemos saber lo que realmente significa para nosotros la palabra de Dios. ¿Qué es lo que realmente significa el mensaje de Dios? Si lo estamos tomando de forma religiosa o si lo estamos tomando para hacer un análisis exhaustivo, un análisis oportuno acerca de cómo está nuestro corazón. Recuerde que de lo que abunda el corazón habla la boca. Leamos Juan capítulo 6, verso 63 y miremos cómo Jesucristo nos amplía este panorama de qué es lo que debe significar para nosotros la palabra de Dios y por ende el mensaje que Dios nos envía. Juan capítulo 6, verso 63. Mire lo que dice la palabra del Señor.
Juan capítulo 6, verso 63. Dice así: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Cada vez que escuchamos el mensaje del Señor a través de su palabra, es para que tengamos la vida del espíritu, y que la carne logre debilitarse. Mientras la carne esté fortalecida, la palabra de Dios no podrá hacer nada en nosotros. Por eso, aunque muchos escuchan y muchos son llamados, pocos son los que desean practicarla o ponerla en práctica. Siguen anhelando que Dios envíe a un profeta para que les hable. Siguen queriendo que las cosas se hagan como ellos dicen. Eso es carne. Pero cuando llega el mensaje de Dios, no lo aceptan ni lo reciben. Dilatan el proceso. Ezequías pudo recibir y aceptar el mensaje de Dios debido a que venía caminando de una manera agradable ante sus ojos. Por eso la importancia de analizar qué es lo que debe significar para nosotros el mensaje de Dios, la palabra de Dios, la oportunidad de entender y comprender que el espíritu de vida, el espíritu de Dios quiere impregnarnos y quiere debilitar la carne en nosotros para poder cumplir su propósito. Cuando Jesucristo el Señor subió al monte a dar su mensaje, era con el objetivo de que los que no estaban caminando de forma agradable pudieran comenzar a hacerlo. Los que estaban caminando un poco chuecos pudieran enderezar sus pasos y acercar a los que no conocían para que pudieran caminar de la manera que al Señor le agrada, de la manera como el Señor aprueba. Allí entramos nosotros, porque nosotros no somos del pueblo judío. El objetivo no está en judaizarnos, sino en procurar debilitar nuestra carne, para que deje de ser un impedimento, para que deje de ser un obstáculo. Por eso les habló del perdón. Y por eso el perdón para nosotros debe convertirse en una constante para poder ser hijos de Dios. No es fácil, sí, es cierto, no es fácil perdonar, pero no podemos quedarnos allí. Debemos comenzar a practicarlo todos los días de nuestra vida. Algunos dirán, si no lo hago, entonces no podré ser perdonado por el Señor. Pero si lo practicamos, tal vez el Señor nos responda como el rey Ezequías, ya que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El rey Ezequías practicó caminar rectamente, practicó caminar en integridad delante del Señor. No es fácil, sobre todo en este tiempo, donde tantas tempestades y tanta maldad se está multiplicando. Pero lo importante es no quedarnos allí, no quedarnos en el obstáculo, porque eso lo dice la carne. Pero ¿qué dice el Espíritu cuando recibe la palabra de Dios? ¿Cuál es el comportamiento del Espíritu cuando se da cuenta de que el Espíritu de Dios quiere impregnarnos de la vida de Jesucristo? Allí es donde comenzamos a entender y comprender de que aunque es difícil, para Dios no hay nada imposible. El rey Ezequías se comportó de una manera impresionante, porque en el momento que recibió el mensaje de que iba a partir, de que se iba a morir, en ese momento simplemente fue a la presencia de Dios. Comenzó a mirar hacia la pared y comenzó a orar a Dios y comenzó a derramar su corazón delante del Señor. Allí está la importancia. La palabra de Dios, el mensaje de Dios, ¿qué está haciendo en nosotros? ¿Y para qué ha sido enviado? Así que yo te animo a partir de hoy para que tengamos ese comportamiento, el comportamiento de practicar todos los días. No es fácil, vuelvo y te repito, porque nosotros
No venimos de una conducta como la venía haciendo el rey Ezequías, pero sí el mensaje de Dios está enfatizado en que debemos comenzar a practicarlo y debemos comenzar a dejar de dilatar el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que vamos a practicar todos los días, y aquí está la primera práctica que habla el Señor en Mateo capítulo 6, verso 15, el verso con el cual iniciamos: el perdón. Perdonar aquellas ofensas, perdonar a aquellas personas, porque de lo que abunda el corazón habla la boca. Y sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a practicar esta palabra, a practicar su mensaje, porque el Señor quiere impregnarnos de vida, pero la carne quiere dilatar el proceso. Vamos a orar al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias en esta mañana por tu palabra, por el mensaje que nos envías, porque tú quieres tener cuidado de nosotros, porque tú quieres que nosotros caminemos de la forma como a ti te agrada, Señor, y no como nosotros queremos. Ayúdanos a practicar tu palabra todos los días de nuestras vidas. Danos las fuerzas. No es fácil, Señor, y tú lo sabes perfectamente, pero también, Señor amado, no podemos escudarnos en que no es fácil. No podemos quedarnos en esa palabra. Necesitamos de tus fuerzas, porque solos no podemos, Señor. Por eso en esta mañana te damos infinitas gracias, porque tú nos envías tu palabra con un propósito, y el propósito es que busquemos tus fuerzas, que busquemos tu presencia para que tú operes de manera sobrenatural. Ayúdanos, Señor, a partir de hoy a caminar como caminó el rey Ezequías, de manera íntegra, de manera recta, de manera agradable delante de tus ojos. Pedimos, Señor, que tu presencia nos inunde e inunde a nuestras familias, para que también ellos se puedan quitar las vendas y reconocer que tú eres el Dios Todopoderoso, y que tu palabra, Señor, tu palabra y el mensaje que hay en ella son espíritu y son vida para nosotros. Colocamos todo en tus manos, colocamos toda noticia esta semana que comienza delante de ti, para que sea tu mano poderosa ayudándonos en todo, despejando los aires y la atmósfera y bendiciéndonos de manera sobrenatural. Te damos la gloria y la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor por su palabra. Recuerden que nos vemos este miércoles a las 7:30 de la noche. Y nos vemos el martes y el viernes en Mañanas con Cristo. Que el Señor te continúe bendiciendo sobrenaturalmente en este día, y que su presencia no se aparte de tus caminos. Un abrazo para todos. Bendiciones.